está queriendo pararse de todo y de nada. Es que la tengo que agarrar. Ya. ¿Me escuchan, no es cierto? Por favor, que alguien me retroalimente. Si se me escucha claramente. Qué bien. Ya, comenzaremos entonces. Donde más podemos ver que el cerebro está funcionando, ¿no? Que el cerebro está en acción y donde también los psicólogos vamos a trabajar más, porque necesitamos enseñar también, es en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, el aprendizaje, no sé si alguna vez se han preguntado ustedes cómo aprenden, ¿ya? No es solamente memorizar, o sea, muchas veces nuestro sistema educativo, y en el pasado más que todo, no tanto ahora, pero aún siguen viendo, nos enseñan a memorizar, ¿no es cierto? Y que eh, todo lo que tengamos que aprender, pues es memoria, memoria, memoria. Y ese es un mal camino para aprender, por eso las personas o los jóvenes, los niños, no les gusta estudiar, ¿no? No les gusta aprender, no les gusta matemáticas, física, porque tienen que memorizar, es muy pesado. En cambio, si nosotros, por ejemplo, trabajamos en algún momento como psicólogos educativos, ¿no? En algún colegio, en alguna universidad, o trabajando con docentes, educadores, dándoles talleres, eh, mostrándoles estas cosas que nosotros vamos a aprender durante la carrera, ¿sí? Que ustedes en la carrera tienen psicología educativa 1, 2, 3, pero estos conocimientos fisiológicos a ustedes les va a abrir el panorama. Espero que lleguemos a ese objetivo, que les abra la mentalidad de pensar que el aprendizaje no es aburrido, no es feo y no tendría que ser una tortura para los estudiantes, ¿ya? De ningún tipo. Incluso para ustedes como universitarios, ¿no? Yo he escuchado a algunos decir que estamos sufriendo con esto de las clases virtuales porque más adelante vamos a ver una diapositiva, porque lo que escuchamos es 20% pues, de lo que aprendemos, ¿no es cierto? En cambio, sería diferente si nosotros estuviéramos frente al docente, si nosotros haríamos prácticas, si nosotros viajaríamos y a través de ese viaje aprenderíamos. Entonces, es muy diferente aprender escuchando, haciendo, etcétera. Y todo eso lo regula nuestro maravilloso cerebro, ¿ya? A ver, para ver cómo ocurre el aprendizaje, yo necesito revisar con ustedes las principales áreas que están implicadas en el aprendizaje, ¿ya? La principal va a ser el cerebro, ¿no? Es el encargado de procesar la información sensorial, controlar y coordinar el movimiento, el comportamiento, los sentimientos, y puede llegar a dar prioridad a las funciones corporales homeostáticas, como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura corporal. El cerebro es responsable de la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje, ¿sí? Nosotros no solamente aprendemos en el colegio, todo el rato estamos aprendiendo. Desde que nos levantamos y hacemos alguna nueva cosa, estamos aprendiendo. Hemos aprendido a vivir en cuarentena. ¿Cuántos de ustedes sabían usar, por ejemplo, esta plataforma Moodle? No todos, ni siquiera yo. Entonces, todos hemos aprendido nuevas cosas, ¿ya? Todo el rato estamos aprendiendo. Esto es porque el cerebro puede hacer muchas cosas. Otra área que está implicada, o bueno, el cerebro, pero teniendo en cuenta que tenemos dos hemisferios, ¿ya? Esta clase también tiene algo de las primeras clases. ¿Se acuerdan que les he enviado documentos sobre las partes del cerebro, los hemisferios, las funciones que cumple? Me voy a ampliar un poquito en estas áreas cerebrales porque tal vez por la modalidad que hemos asumido en las primeras semanas no haya quedado claro. Así que este es un buen momento porque tenemos que hablar de esto relacionado al aprendizaje. Entonces voy a profundizar un poco para que les quede claro la anterior clase de esas primeras semanas donde veíamos partes del cerebro, ¿ya? Entonces, el cerebro se divide en dos, ¿no? Si yo lo veo de arriba para abajo,
Este es mi cerebro, entonces aquí está el lóbulo frontal, aquí está mi nuca, este es el lóbulo occipital y los otros lóbulos. Pero ahorita estoy viendo la división en hemisferios. Entonces el cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, perdón, al revés, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. No, entonces estamos mal. Esta es la nuca y esta es la parte frontal, ¿ya? Donde está el puntito rojo está mi frente, ¿sí? Ese es el lóbulo frontal. Entonces, el hemisferio derecho es el rojo y el hemisferio izquierdo. Las funciones que hay o los compartimentos, todo este cerebro está compuesto de neuronas, ¿no es cierto? Esos choricitos que yo le llamo es tejido, pero este tejido está compuesto por las neuronas, ¿ya? Entonces, estas secciones del cerebro se van a encargar de diferentes cosas. Por ejemplo, si nosotros analizamos el hemisferio derecho, está más encargado de la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, control izquierda, ya porque es opuesto en esta parte locomotora. Entonces, las personas que tienen mayor dominación del hemisferio derecho son más artistas, son más personas que se dedican a la música, a la creatividad, a la pintura, a tomar la palabra y decir cosas creativas, hacer cosas creativas en el día a día, ¿no es cierto? Entonces son personas más creatividad. Por ejemplo, yo he visto en las noticias que ya habían salido, o sea, ya hemos salido de una cuarentena rígida, ¿no es cierto? Y ya las movilidades tienen que hacer el transporte. Entonces yo he visto en las noticias que ya la gente está vendiendo por mayor esos cobertores que hay entre los pasajeros de adelante del minibús y los pasajeros de atrás, ¿no? Donde el chofer se protege. Ya hay letreros que dicen no hable por teléfono, no coma, no se saque el barbijo, prohibido entrar sin barbijo, pero no hay pues un hito, hay un montón, y no hay con cartulinita, no, está todo producido, ¿no? Parece que hubiera salido de una fábrica. Entonces, por ejemplo, los bolivianos tenemos mucha predominancia en este hemisferio derecho porque somos bien creativos. Si no estamos vendiendo, por ejemplo, ponchos de lluvia en una tarde nublada, estamos viendo que podemos vender al día siguiente, que es el partido del Bolívar y el Strong. Entonces, esta creatividad nos hace también ser del hemisferio derecho. Ahora, ¿qué pasa en el hemisferio izquierdo? Las funciones del hemisferio izquierdo son el razonamiento, el lenguaje hablado, porque en el izquierdo está el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos en este hemisferio izquierdo mayor predominancia de lo matemático, de lo lógico, las personas que les gusta la matemática, la física, la ingeniería, la construcción, los números, las personas que les gusta la química, ¿no? Los laboratorios, está más potenciado su hemisferio izquierdo, ¿sí? Las personas que razonan y piensan, hacen incluso tablas de Excel para tomar una decisión, si se casan o no se casan, beneficios, pros, contras, las que hacen presupuesto. Entonces, estas personas tienen predominancia del hemisferio izquierdo. Ahora, se ha hablado mucho y hace tiempo se pensaba que una persona podía tener mayor capacidad en el hemisferio derecho y nada en el hemisferio izquierdo o viceversa, pero no ocurre así, o sea, no es que se te prende el derecho y se te apague el izquierdo. Se ha demostrado que ya no es la creencia antigua que usamos el 10-20% de nuestro cerebro. Cuando estamos escuchando música y bailando, por ejemplo, nosotros tenemos que escuchar la letra, los ritmos, sincronizar los pasos, ver a la persona que está frente a mí, tener conciencia de mi propio cuerpo y el cansancio que estoy ejerciendo. Entonces ahí, por ejemplo, se dice que usamos un 80% de nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, también se ha quitado esa teoría que dice que solo somos de un hemisferio. Muchas veces vamos a tener la tendencia de usar más el hemisferio izquierdo o el derecho, pero eso no significa que el otro hemisferio no está funcionando. Pero no al mismo ritmo.
¿sí? Ahora, ¿qué hace que estos dos hemisferios se comuniquen? Por ejemplo, si yo soy peluquera, yo soy una persona que he estudiado peluquería y he puesto mi salón de belleza, y en ese salón de belleza está viniendo una señora que dice que me va a pagar 500 pesos por su corte de cabello si yo lo hago bien. Y entonces yo me emociono, me motivo y digo, lo tengo que hacer bien. Entonces acudo a mi hipocampo es una región del cerebro donde yo he almacenado mis recuerdos. Y entonces digo, ¿cómo se hace el el corte de cabello? ¿Cómo tenía que yo ver el rostro de una persona y ver de acuerdo a su rostro si es alargado, si es redondo, si es cuadrado, qué corte le va a quedar? Entonces empiezo a recordar. Y ahí estoy haciendo funcionar alguna parte de mi cerebro, no solamente de los recuerdos, sino también de la creatividad. Y digo, ya sé cómo le voy a cortar. Le voy a hacer escalonado, le voy a hacer con sus puntitas que salgan y le alarguen la carita para que ella se vea más joven y más flaquita, y eso le va a gustar. Y entonces ahí está funcionando mi creatividad, por lo tanto está funcionando mi hemisferio derecho. Entonces cuando me dispongo a cortar, yo tengo que ver cuántos centímetros más o menos voy a subir para cortar estos picados. Entonces analizo si tiene picados la señora en su cabello y digo, si tengo que subir 2 centímetros, 2,5. Entonces voy a hacer que el cabello caiga por detrás, lo voy a mojar y al mojarlo va a tener una con textura más firme, no van a estar volando los cabellos, y entonces yo voy a cortar de manera recta y simétrica. Entonces ahí está funcionando mi hemisferio izquierdo, porque estoy haciendo cálculos matemáticos, estoy diciendo cómo tengo que poner este cabello para cortarle 2 o 3 centímetros, y estoy haciendo el cálculo cuánto va a ser. Entonces estoy usando mi parte matemática. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un mismo proceso, nosotros vamos a hacer funcionar el lado derecho con el lado izquierdo. Ahora, ¿qué permite que estos hemisferios se comuniquen? Ya aquí tenemos un nombrecito, ¿no? Cuerpo calloso. Comunicación entre los dos hemisferios, ¿ya? Cuerpo calloso. Aquí, entre un hemisferio y el otro, hay un callo, por eso se llama calloso, hay como un callo. Son conexiones de neuronas que están uniendo a un hemisferio con el otro. Entonces, mientras más cuerpo calloso tienes, mejor se comunica el derecho y el izquierdo. Y quien no quiera tener, pues, todas esas habilidades en comunicación, ¿no ve? Y que al 100% funcione. Entonces, también el cuerpo calloso. Otra estructura implicada en el aprendizaje es el encéfalo, ¿ya? Y ahora sí hablamos de los lóbulos. El encéfalo va a ser toda esta parte exterior del cerebro, dividida en lóbulos. ¿Se acuerdan que tenemos 4 lóbulos? Lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo frontal, ¿ya? ¿De qué se encarga el lóbulo frontal? El lóbulo frontal en el lóbulo frontal se encuentra el área de Broca, que está encargada de la producción lingüística y oral. También se dan los movimientos de los órganos fonoarticulatorios. Entonces tiene que ver mucho con la función, pero es para que veamos más o menos de qué se trata. El lóbulo parietal, que está en el techo de mi cabeza, se llama, o es una zona cerebral que está encargada especialmente de recibir sensaciones, las sensaciones del tacto, calor, frío, presión, dolor, y coordinar el equilibrio. ¿Se acuerdan que la mayoría de los sentidos caen en este lóbulo parietal? El olfato, el tacto, el gusto, todos estos caen en el lóbulo parietal, ya ahí aterriza. Cuando se lesiona esta área del lóbulo parietal, da anestesia en el brazo y pierna del lado opuesto, a veces con dolores y epilepsias sensitivas y desequilibrios de balance. La lesión del lado izquierdo da trastornos en el lenguaje, dificultad para leer y dificultad para realizar cálculos matemáticos, ¿ya? Porque el área izquierda también está relacionada con esto del cálculo matemático. Por eso, cuando se lesiona el lóbulo parietal en la zona izquierda, hay dificultades, ¿no?, en la matemática. ¿Qué dice del lóbulo occipital, que está ahí en la nuca? El lóbulo occipital, y esto lo tienen que saber sí de memoria, pero no lo van a aprender de memoria como el chavo, ¿no ve?, golpeándose la cabeza, sino practicando, 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 leyendo, leyendo, leyendo. El lóbulo occipital corresponde al centro de nuestro núcleo ortimáxico central del sistema visual de la percepción.
Entonces, aquí está el núcleo de la visión, en el lóbulo occipital, de las imágenes. Aquí tenemos todo lo que llega a la visión. ¿Se acuerdan que la visión es el chorrido más largo? Porque de aquí adelante pasa por todo el cerebro, cruza por el quiasma óptico y se sitúa en la corteza visual, que está en el lóbulo occipital. Y aquí por último tenemos el lóbulo temporal, el verdecito. Entonces este lóbulo temporal, en la derecha y en la izquierda, es la corteza primaria de la audición del cerebro. Se ocupa de varias funciones, incluidos el lenguaje también, cuando se escucha música o habla a alguien. Esta región está tratando de descifrar la información. El procesamiento de información de audio y de memoria auditiva se gestiona aquí. Esto, ya les digo, es alguna de las funciones, porque en realidad las funciones de los lóbulos son varias. Pero ¿a qué me refiero con que el encéfalo está involucrado en el aprendizaje? Que el encéfalo es la parte externa del cerebro, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en la parte interna de este cerebro, debajo del mostaza, del rosado, del verde, del azul, debajo de eso tenemos el cerebro medio, donde está el sistema límbico, ¿no ve? Ahorita vamos a ver. Pero esa parte externa se llama, y este encéfalo está dividido en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Ahora, el cerebelo. El cerebelo es la parte aquí de atrásito, ¿no? Que cae por debajo del cerebro. Y se llama cerebelo porque tiene mucho parecido al cerebro. Es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Este lugarcito es donde es la parte kinestésica. ¿Qué es lo kinestésico? Cuando yo toco, siento y puedo hacer. Por ejemplo, un panadero necesita tocar la masa y amasar y al mismo tiempo masa. ¿Para qué? Para que la masa madure, ¿no es cierto? Y la masa no sea solamente harina y agua, sino se infle gracias a la acción de la levadura. Entonces, pero para esto necesitamos amasar. Y entonces esta coordinación que hace el panadero de amasar el pan, recae en el cerebelo, porque está sintiendo el pan, digo, la harina, la masa, pero está midiendo hasta dónde va a amasar, cuánto más necesita ponerle de harina, si la está seca o está líquida. Entonces está sintiendo y está haciendo. Nosotros también cuando, por ejemplo, bailamos, ¿no? Cuando bailamos necesitamos coordinar nuestros movimientos y coordinamos nuestros movimientos de acuerdo también a la música que estamos escuchando. No vamos a hacer pasos de caporal en medio de una balada. Entonces sentimos por el oído el ritmo de la melodía y movemos nuestros pies de acuerdo al ritmo. De eso está encargado el cerebelo también, entre otras cosas, ¿ya? El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes que la corteza cerebral manda al aparato locomotor a través de las vías motoras. Entonces es un pequeño comandante, si se dan cuenta, del cerebelo. Toda la información llega al cerebro, al encéfalo, pero va a ir al cerebelo para decirle qué combinamos con qué. Es como que al lóbulo temporal le llega la canción de la morenada. Al lóbulo occipital le llega la imagen de un disfraz de morenada. Al lóbulo parietal le llega la textura del disfraz de la morenada. Le llega, por ejemplo, esa textura de lentejuelas, de a mano, ¿no ve? Porque está sintiendo con el tacto, entonces le llega eso al lóbulo parietal. Y al lóbulo frontal le dice la pregunta, le llega la pregunta: ¿bailamos o no bailamos en Oruro? ¿No? Y entonces el cerebelo recibe toda esa información que has sentido por el tacto, la canción de la morenada, el traje que estás tocando, y entonces empiezas a bailar. Y dices, vamos a bailar al carnaval de Oruro. Y en el carnaval de Oruro estás utilizando tu cerebelo, porque has coordinado toda la información que ha llegado a tu cerebro, ¿ya? Entonces el cerebelo es un capitán que parece chiquitito, pero que está a cargo de
importante, que es la coordinación, precisar y controlar las órdenes hacia el comportamiento. Entonces, ahí tenemos el sistema límbico, ¿sí? El sistema límbico es otra estructura que va a estar relacionada con el cerebro, ¿sí? Y, bueno, está dentro del cerebro, pero está relacionada con el aprendizaje, mejor dicho. Sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales, respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Está relacionado con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones, por ejemplo, placer, miedo, agresividad, personalidad y conducta. Los que han leído y los que han hecho su tarea de los tres cerebros, ¿se acuerdan que tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro del neocórtex? Este es el cerebro límbico. El cerebro límbico está compuesto por el sistema límbico. Ya en esa teoría nos dicen que el cerebro ha ido evolucionando a través de los años y que hay una parte que se llama la evolución del cerebro, que el sistema límbico, pues sería nuestro segundo cerebro, ese cerebro que está encargado de las emociones, ¿no? Que no piensa tanto como el neocórtex, que no es tan sigiloso, que no mide sus palabras, sino que actúa nomás por emociones. Y aquí estamos comprobando que el sistema límbico tiene placer, miedo, agresividad, conducta, personalidad. ¿Por qué está compuesto el sistema límbico? Tálamo, hipocampo, amígdala, hipotálamo, ¿sí? Y si se fijan, este azulito es el sistema límbico. Por encima del azulito está el encéfalo, ¿ya? O la corteza cerebral. Entonces, en el tálamo, nosotros vamos a ver, voy a ampliar para los que quieran leer conmigo. El tálamo es esa cosita chiquitita de aquí, ¿no? Este redondito. Su localización es muy importante, ya que si ésta sufriera ciertos estímulos. Por eso está en el centro de nuestro encéfalo, está bien protegidito. Los estímulos sensoriales que llegan al cerebro, con excepción del olfato, deberán pasar previamente por él. ¿Recuerdan que el olfato va directo al bulbo olfatorio? Pero los otros sentidos sí o sí tienen que pasar por el tálamo. Entonces, si se hace daño al tálamo, ya no sentiríamos nada. Imagínense si no tuviéramos sentidos. Los estímulos sensoriales que llegan al cerebro, con excepción, ya hemos leído esto. Los estímulos dirigidos a la corteza cerebral se filtran en el tálamo, donde se decide si siguen o terminan su camino. ¿Ya? Entonces, el tálamo es como una troncal, ¿no? La Pérez Velasco, el Prado, donde sí o sí a veces hay que pasar para cruzar de norte a sur o de venir de la Arce y subir hasta la Buenos Aires, entonces sí tenemos que pasar por ahí. Este es el tálamo. El hipocampo. El hipocampo es esta lengüita que sale por debajo, ¿ya? Un poco más grande que la amígdala. La amígdala está a su lado, pero la amígdala es la más chiquitita. El hipocampo es el más grande que está a su lado. Entonces, el hipocampo, parte básica del cerebro, cuya función es generar la memoria a corto, largo plazo y el aprendizaje. El hipocampo, en otras palabras, es nuestro disco duro. En el hipocampo se guarda toda la información, todos los recuerdos. El hipocampo, por ejemplo, en las mujeres, es mucho más grande que en los hombres. Y por eso es que las mujeres, nosotros tenemos mayor percepción de los detalles, de las fechas, de los lugares, de los recuerdos, de las ropas. Recordamos al detalle. ¿Por qué? Porque el hipocampo en las mujeres es más grande que el de los hombres, ¿sí? Y está más desarrollado, más avanzado. Otra estructura del sistema límbico es la amígdala, ¿sí? La amígdala es un conjunto de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales, o sea, al fondo de los lóbulos temporales, ahí está la amígdala, ¿no? No es parte de los lóbulos temporales, solo que los lóbulos temporales los están protegiendo.
Su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales, ¿sí? La amígdala va a guiar muchas veces tus emociones, tus sentimientos, la conducta que tú tienes a partir de lo que sientes. Ira, tristeza, miedo, amor, ¿sí? Y el hipotálamo se acuerdan que es como un cúmulo de, ¿sí? Hay un montón de núcleos. Es una de las partes más ocupadas del cerebro y está relacionada principalmente con la homeostasis. ¿Se acuerdan que hemos avanzado este término de homeostasis en la alimentación, en el comer y el beber? La homeostasis es esta capacidad que tiene el cuerpo de mantener en equilibrio los líquidos y los alimentos. Si hay mucho aire en la persona, se está hiperventilando. Si hay poco aire, se está asfixiando. Si hay mucha agua, esta persona tiene algún problema de desechos, ¿no ve? Tal vez no funciona su aparato excretor. Si tiene mucha comida, tiene una indigestión o tiene un proceso también que no puede excretar. O si tiene poca comida, le está faltando energía. Entonces, el proceso de homeostasis es el proceso de equilibrio. Entonces, este hipotálamo está relacionado con este proceso, ¿ya? Con mantener al cuerpo en equilibrio. Regula y tiene el control último de las funciones del sistema nervioso y recibe información desde varias fuentes. Muchas veces el hipotálamo es el que al final golpeamos o no golpeamos, hacemos o no hacemos, ¿sí? Porque ahí acaban muchas veces la información de lo que decimos. Sin embargo, el lóbulo frontal es el que toma las decisiones, pero el hipotálamo va a ser quien le mande esta información al lóbulo frontal ya elaborado y le va a decir, sí, hay que golpearlo. Entonces, el lóbulo frontal dice, ya, golpeémosle, y decide golpear. Tejido nervioso. Sabemos que el tejido es la agrupación de células, ¿sí? Cuando nosotros comemos una carne, a ver, hagan de cuenta que tienen en su plato una carne, un asado. Este asado tiene hilachitas, ¿no es cierto? Estas hilachitas son el tejido, ¿ya? Entonces, el tejido nervioso son estas hilachitas de nervios. ¿Qué nervios? Las neuronas. Es el tejido propio del sistema nervioso, el cual mediante la acción coordinada, de redes de células nerviosas. Todas las neuronas que están agrupadas, porque tenemos más de 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas en promedio en nuestro cerebro. Entonces, cuando nuestro cerebro está con un tejido nervioso, están agrupadas estas neuronas. ¿Para qué están agrupadas? Y aquí están sus funciones. Transmitir impulsos nerviosos por todo nuestro cuerpo, interpretar estímulos y elaborar respuestas, controlar el funcionamiento de los órganos y sistemas vitales, latido cardíaco, ritmo respiratorio, digestión, etc. En realidad el tejido nervioso son todas las neuronas y están a cargo de todo, pues, de todo nuestro cuerpo, de todo lo que va a ser automático y pensado. Lo que es automático es la respiración. Ahorita yo no le estoy ordenando a mi cuerpo o a mi corazón, latí corazón. No, esas son funciones automáticas. Y estoy decidiendo escuchar o no escuchar la clase. Esa orden también le estoy dando a mi cerebro. Entonces, aquí le estoy dando en realidad al tejido. Y entonces este tejido nervioso está compuesto por neuronas. Eso ya es pichanga para ustedes, ¿no es cierto? Es como saber cuánto es 2 más 2. Son las células funcionales del tejido nervioso. Ellas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso. Nuestro cerebro tiene células, que son las neuronas, ¿no? Como están aquí. Estas neuronas que tengo en la imagen, ¿de qué tipo son? A ver, ¿quién me puede escribir? ¿De qué tipo son estas neuronas que tienen ahí los cabellitos parados?
No son cabellitos, ¿no? Son dendritas. ¿Quién sabe de qué tipo son? Nadie. Vamos, ¿de qué tipo son estas neuronas? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿Qué tipos de neuronas teníamos? ¿Se acuerdan? Unipolares, bipolares, multipolares. De esas tres, ¿cuáles son? ¿Cuál es esta neurona de la imagen? Hugo, me voy a anotar tu apellido. Hugo Villegas Zúñiga. Tiene 0. No, Hugo, no son bipolares. Joana, Sandra, Rocío, unipolar. No, son multipolares, multipolares. Cuando las neuronas tienen aquí cabellitos, como que se han despertado recién y todo está como un arbolito, se llaman multipolares. Cuando están desnudas y no tienen esas dendritas, esos cabellos, se llaman unipolares. Y cuando aquí le sale otra cabecita, se llaman bipolares. Ya tarea, van a mirar imágenes en Google de cuáles son las neuronas y los tipos de neuronas, ¿ya? Por favor, las primeras clases, y creo que había quedado claro. Tienen que recordar, ¿ya? Entonces, estas neuronas, ahora ya dudo que me digan cuáles son estas partes, ¿se acuerdan? Esta es una neurona, este es el cuerpo, estas ramificaciones son las dendritas, y aquí el negrito es el núcleo, ¿no es cierto?, de la neurona, y esto que está medio mostacita se llama soma o cuerpo de la neurona. Este larguito se llama axón, y lo que está recubriendo, que son como tubitos, se llama mielina. Si hay más mielina, la información viaja más rápido. ¿Y estos que son? Botones terminales, ¿sí? Los larguitos, ¿por dónde van a estar? Las vesículas sinápticas, donde van a estar los neurotransmisores, la información que voy a enviar a otra neurona, si es que se quiere comunicar conmigo, ¿ya? Entonces, estos botones terminales están al final del axón. Las neuronas, mediante la acción coordinada, forman redes de células nerviosas. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Qué son estas redes neuronales? Yo tengo aquí, voy a dibujar. Yo tengo aquí mi cerebro. Entonces, en mi cerebro hay una neurona, hay otra neurona, hay otra neurona. Entonces, si todas se comunican, van formando redes neuronales, ¿no? Se comunican y se hacen una maraña de neuronas. Eso es a lo que llamamos nosotros redes de células nerviosas, porque es como una red. Ustedes han visto la red de vóley, la red de la cancha del arco. Esas redes están pero bien simétricas, ¿no ven? Todos los cuadraditos son de la misma medida, pero en la cabeza nosotros tenemos igual redes neuronales porque están conectadas unas neuronas con otras. A ver. No quiere pasar. Siempre pasa eso cuando uso el lapicito, ya no quiere pasar a la siguiente diapositiva. Ay, no. A ver, esperaremos. ¿Por qué no quiere pasar?
Nada, ¿no? Ya no se vayan. Cuidado, se vayan. Se distraigan. Esperen. Quiero apagar esto. He traído, digo, vamos a ver un videito igual. Muchas gracias, esperando que aparezcan esas diapositivas. Muchas gracias a quienes me han enviado sus mensajes que les he pedido, ¿no? Si recuerdan, les había pedido que me envíen un mensaje de cómo están primero, ¿no? Si están bien y cómo evalúan las clases, qué es lo que hace falta mejorar, con qué podríamos mejorar esto de las clases virtuales, y algunos que han sugerido poner videos entre la clase. Entonces voy a hacer caso y voy a poner algún videíto, ¿ya? Pero los que están usando megas van a prever, porque cuando es video comen los megas, ¿no es cierto? ¿Por qué no quiere pasar? Ya, ¿quién está quenchando la presentación, la clase de hoy? Ay, no. A ver, si voy a la 11, si voy a la primera. No, ya, vamos a ver este video, a ver si así se restablece. Denme un segundo. Me van a decir si no se escucha el video, me dicen ya. Y ahora no quieren ni ponerse el video. Las células también contribuyen al aprendizaje. ¿Qué problema? Son las células de nuestro cuerpo que más tiempo viven y también las que sufren cambios más drásticos. Las células nerviosas o neuronas. Su vida fue un misterio durante mucho tiempo. Voy a volver a salir y voy a volver a entrar. Ya no se vayan, sus nuevos por favor, métodos de no se vayan. consiguen sacar a la luz sus secretos. Desde el cerebro controlan
Ya, están ahí, ¿no? No sé por qué, pero he tardado un montón en entrar. Mira, ya se había cambiado las diapositivas. Ahora iremos a la 9. Ya, entonces estas neuronas van a constituir el tejido, ¿no es cierto? Nuestro tejido va a estar constituido por neuronas. ¿Sí? Las neuronas tienen formas y partes. Las formas o las partes principales de una neurona, pues van a ser las que acabamos de mencionar ya, el soma, las dendritas, el axón. Cuando usted se salió no terminó el video, pero se ha mostrado el video. Ya, ahorita vamos a ver ya. Otra vez. Espérenme. El axón y los botones terminales. Espérenme. Ni yo he visto el video. Entonces, ¿cuáles son las partes de la neurona? El soma o pericarión, que también se llama, el axón, las dendritas y las uniones celulares. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué es el soma? El soma es la región de la célula que contiene el núcleo, zona atroficada de la célula. Es la zona de la célula donde se ubica el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones, que pueden ser las dendritas o el axón. Entonces el soma, ya no quiero usar mi lápiz, el soma va a ser el cuerpo, ¿no es cierto? Este es el soma, ¿ya? No el núcleo es el redondito café. Lo que rodea al núcleo es el cuerpo, el soma. El axón nace único y conduce el impulso nervioso de esa neurona hacia otras células, ramificándose en su porción terminal. Dendrón. ¿Qué es el telodendrón? Son los botones terminales, ¿no ve? Tenemos la neurona. Voy a hacerlo más. Tenemos aquí la neurona con sus dendritas. ¿Sí? Y tenemos aquí el axón. Y el axón tiene ramificaciones que se llaman telodendrón. Esta parte de aquí al final se llama telodendrón. Las dendritas. Las dendritas son numerosas y aumentan el área de superficie celular disponible para recibir información desde los terminales axónicos de otras neuronas. Entonces, mientras más dendritas haya, mejor, porque hay más disponibilidad de recibir. Es como que cuando yo enchufo un cargador a un cortapicos, mientras más enchufes hay en el cortapicos, los cargadores se pueden enchufar, ¿no es cierto? Entonces, si una neurona tiene más dendritas, más neuronas se pueden conectar a esta otra neurona y puede haber mayor comunicación. ¿Qué son las uniones celulares? Las uniones celulares son estructuras especializadas llamadas sinapsis. La unión celular no es otra cosa que la sinapsis. Está ubicada en sitios de vecindad estrecha entre los botones terminales de las ramificaciones de la axón y de otras neuronas. Entonces, al final, cuando yo tengo una neurona y sus botones terminales, ¿no? A ver, voy a poner aquí. Esta es mi neurona. Y estos son mis botones terminales. Estos botones terminales se adhieren a otra neurona. Esta es la otra neurona. Y estos botones terminales se adhieren a otra neurona. Entonces así se van conectando las neuronas. Entonces los botones terminales van a adherirse a la superficie de otras neuronas, ¿sí? Y por ahí les van a pasar la información. Ahora, hemos visto que hay tipos de sinapsis, ¿no? ¿Se acuerdan que hay sinapsis
sinapsis axoaxónica, sinapsis axodendrítica, sinapsis axosomática. Es que el soma se conecta con el axón, entonces la neurona no siempre se va a conectar por las dendritas y los botones terminales, también se va a conectar por el cuerpo, por el axón, depende de dónde está pues abierto, dónde hay posibilidad de hacer sinapsis. La sinapsis permite a las células nerviosas comunicarse con otras a través de los axones y dendritas, transformando una señal eléctrica en otra química. O sea, lo que viaja a través de la neurona se llama potencial de acción, esa es energía eléctrica que viaja, pero esa energía eléctrica que viaja le da luz a quienes, a los botones sinápticos. Entonces, esos botones sinápticos que contienen los neurotransmisores, decimos que es químico. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores son sustancias químicas, la dopamina, serotonina, oxitocina, todo eso que está en las vesículas sinápticas al final, ¿no ve? Aquí está la vesícula sináptica, que es, este es el botón de estos sinápticas están los neurotransmisores, la información química. Entonces, al hacer sinapsis con otra neurona, donde no hace falta que acerquen, lo que se acerquen, esta otra neurona va a recibir esta información. Entonces, eso llamamos sinapsis. A eso llamamos que se están enchufando, se están conectando. No, pues... Ay, no puede ser. No sé si aquí está mi supervisor docente. Hay alguien que sea mi supervisor docente. Por favor, necesito ayuda con esto que no pasa las diapositivas. A ver, les daremos tiempo ya. Por favor. Esperen, yo sé que es distracción y que no aprendemos bien. No. Por favor. Hace rato debió haber cambios así, ¿no? De una diapositiva a la otra, porque yo he estado que vaya una a la otra, de uno solo ha debido ir. ¿No es cierto? ¿Válido? Nada. A ver, voy a tratar de poner otra vez el video y ya no me voy a salir. Y a ver si reproduce. No hay alguien que sea mi supervisor docente. Las células también contribuyen al aprendizaje. Son las células de nuestro cuerpo que más tiempo viven y también las que sufren cambios más drásticos. Las células nerviosas o neuronas.
Su vida sale fue un el misterio video durante allá, mucho porque tiempo, tal vez a mí no pero me la ciencia sale. actual y sus Y nuevos ya métodos de sí, imagen ves, así consiguen como dice sacar la a la luz Joan. sus secretos. Click ya cambió y a mí Desde me el sigue cerebro saliendo la controlan los misma procesos diapositiva. vitales. Ahorita ya Es una salió. maquinaria muy ¿Ven? compleja, El retraso es mucho para más mí, que no cualquier para... otra con la que los seres Esperaremos. humanos podamos Como he puesto el trabajar. video, Podría entonces tal vez va a decirse reproducir. que Si el yo le doy cerebro ahorita humano otra es lo orden, más complejo que existe en el mundo. Los científicos de la Tal vez Universidad se de compra, Harvard ¿no? en Estados Unidos Ya, han desarrollado cortita, una chicos. técnica que les permite representar neuronas No, individuales. no, no. Para ello Estoy cortaron el bromeando, cerebro ya de que un no ratón vayan. en láminas Ya. muy finas. La licenciada. Un pelo humano Pero es no. 1000 veces más grueso. A continuación, fotografiaron las minúsculas láminas con un microscopio electrónico y colorearon Cuando las el- neuronas utilizando un ordenador. Desaparece. Este es el resultado de un minucioso trabajo de 2 años. Un modelo tridimensional de una fracción de milímetro, 10.000 veces más pequeño que un grano de sal. Compartiendo video, ¿viste? Pero yo no veo aquí. Al ocultar el cubo opaco, podemos ver las neuronas y la fascinante maraña con la que se unen unas a otras. Este es el aspecto de una única neurona. El cerebro humano contiene más de 80.000 millones. Las gran ramificaciones se llaman dendritas. Las pequeñas son Ahí está. espinas dendríticas. Desaparece el video. Las células también contribuyen al aprendizaje. Son las células de nuestro cuerpo que más tiempo viven y también las que sufren cambios más drásticos. Ok, veamos. Las células nerviosas o neuronas. Su vida fue un misterio durante mucho tiempo, pero la ciencia actual y sus nuevos métodos de imagen consiguen sacar a la luz sus secretos. Desde el cerebro controlan los procesos vitales. Es una maquinaria muy compleja, mucho más que cualquier otra con la que los seres humanos podamos trabajar. Podría decirse que el cerebro humano es lo más complejo que existe en el mundo. Los científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos han desarrollado una técnica que les permite representar neuronas individuales. Para ello cortaron el cerebro de un ratón en láminas muy finas. Un pelo humano es 1000 veces más grueso. A continuación, fotografiaron las minúsculas láminas con un microscopio electrónico y colorearon las neuronas utilizando un ordenador. Este es el resultado de un minucioso trabajo de 2 años. Un modelo tridimensional de una fracción de milímetro, 10.000 veces más pequeño que un grano de sal. Al ocultar el cubo opaco, podemos ver las neuronas y la fascinante maraña con la que se unen unas a otras. Este es el aspecto de una única neurona. El cerebro humano contiene más de 80.000 millones. Las grandes ramificaciones se llaman dendritas. Las pequeñas son espinas dendríticas. Cada neurona tiene hasta 10.000 ramificaciones. Las espinas dendríticas se separan y se juntan de nuevo. Cuando aprendemos algo, las neuronas empiezan a trabajar. Se mueven a toda máquina.
extiende sus espinas para unirse con otra. En ese momento, aprendemos algo. La unión, llamada también sinapsis, abre una nueva ruta para los impulsos eléctricos. Cada vez que un impulso eléctrico pasa por ahí, refuerza la unión. Las rutas que no se utilizan se eliminan. Cada vez que aprendemos algo, se crea una sinapsis entre neuronas. El proceso del aprendizaje comienza en una fase muy temprana, tal como ha demostrado un experimento canadiense. Ese es uno de los pequeños sujetos del estudio. La doctora Janet Werker, de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, reproduce los sonidos específicos ante los bebés. Ta, 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 ta. ¿Les suena todo igual? Ta. Seguramente por no tener ciertos conocimientos lingüísticos. Los hablantes de hindi pueden percibir fácilmente la diferencia entre los dos ta. Esta es la prueba. 6 personas deben levantar el cartel correspondiente al sonido Ta. 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 Como vemos, para ellos es un juego de niños, pero no para quienes desconocemos el idioma hindi. Al menos para los adultos parece imposible diferenciar los sonidos. En el experimento canadiense, los científicos observaron la reacción de los bebés cuando cambia el sonido para ver si consiguen diferenciarlos. Las 2 sílabas suenan una tras otra por un altavoz situado en la sala. Este bebé tiene 6 meses. Es la primera vez en su vida que oye fonemas en hindi. Ta, 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 Se gira en la dirección del sonido. ta, ¿Y el sonido cambia? ta, 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 Al repetir la prueba, reacciona de nuevo. El bebé parece haber notado la diferencia. ta, ¿Y qué pasa con este bebé? ta, También lo nota. 400 bebés participaron en este experimento y entre los de menos de 8 meses, el 90% podía diferenciar los fonemas. Es sorprendente que estos bebés tan pequeños, que nunca han oído esos sonidos, consigan diferenciarlos. Eso indica que desde que nacemos estamos preparados para aprender las lenguas del mundo. Доброе утро, моя солнышко, такая маленькая, красивенькая. А ты голодная девочка? Ja, du lächelst, alles gut, das ist schön. A mamãe vai te pegar, eu vou pegar esse neném. Vem com a... Pero el experimento no se acaba aquí. También se reproducen los mismos sonidos con niños de más de 10 meses. ta, 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 No pasa nada. ta, Ninguno de los niños reacciona. La capacidad de diferenciar los sonidos se reduce considerablemente al superar una determinada edad. En la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el profesor Takao Hench estudia el motivo. Unidos y aprendió con facilidad 3 idiomas. Con su madre japonesa y su padre alemán, se crió como bilingüe. En su nuevo país también aprendió inglés. Sin embargo, sus compañeros tenían dificultades para aprender idiomas extranjeros.
¿Por qué con la edad se hace más difícil aprender idiomas? En 2010, Hens descubrió el motivo. Una sustancia que funciona como freno para las neuronas. Se llama Linx-1. Es una proteína cuya estructura es similar al veneno de una serpiente. El color azul de los extremos de las neuronas indica la presencia de Linx-1. Esta sustancia paraliza los movimientos de las neuronas. Ya no pueden establecer conexiones nuevas. Esto nos indica que la naturaleza del cerebro pone límites a su propia plasticidad. Según Hens y sus compañeros, esta limitación tiene un motivo. Con ingeniería genética se ha suprimido la producción de Linx-1 en este ratón. Los extremos de las neuronas pueden seguir activos. El comportamiento del ratón es muy extraño. Al estudiar su cerebro, los científicos descubren manchas negras. Son neuronas muertas, como en la enfermedad de Alzheimer. En un cerebro de ratón normal, como el que vemos a la izquierda, no encontramos esas manchas. La plasticidad del cerebro es un proceso que requiere mucha energía, muchos procesos metabólicos. Probablemente esté limitada para proteger al cerebro de daños por establecer constantemente nuevas conexiones neuronales. La plasticidad del cerebro termina de forma gradual, como demuestra el color azul. A los 4 años, las regiones de las funciones fundamentales, como la visión, están totalmente definidas. A continuación, empieza a reducirse la plasticidad de partes más complejas como el movimiento y el habla. Una parte del lóbulo frontal del cerebro sigue siempre en movimiento. Eso nos permite aprender durante toda la vida y desarrollar nuestro intelecto. En la escuela y en nuestra vida cotidiana, y también cuando adquirimos habilidades. La actividad cerebral durante toda la vida es importante tanto para el cuerpo como para la mente. Bien, entonces lo que hemos visto procede, ¿no?, a nivel neuronal, y ahorita vamos a hablar sobre la plasticidad cerebral, pero me interesa que hayan podido observar cómo las neuronas se van uniendo unas con otras, ¿no es cierto? Y estas neuronas hacen que se forme toda una maraña de información y de tejido. Han visto que no todos los años de nuestra vida pues somos aptos para aprender de todo. Si bien podemos aprender un idioma a los 15, 20 años, hasta los 50, más allá todavía, no va a ser con la misma facilidad que lo podría hacer un niño, donde su plasticidad cerebral y su recepción es, como decimos comúnmente, ¿no? Los niños son esponjitas. Por eso hablamos también tanto en psicología de la estimulación temprana, de poderles enseñar a los niños pequeños, hasta antes de los 4 años, en la edad preinicial, en la infancia, no es infancia preinicial, en la primera infancia, ¿no? En la primera infancia, nosotros poderles enseñar lo más posible de las habilidades, cualidades de los objetos, sonidos, etc. Entonces, así se aprende. En otras palabras, aprendemos mientras más conexiones y redes neuronales hacemos, ¿ya? Ahora, voy a continuar con la presentación y la explicación, con un poco mayor de entendimiento que ustedes tienen. Y dice, ¿de qué se alimenta nuestra sinapsis, no? ¿Qué hace que una sinapsis esté con otra y se conecte? Y esa también viva, ¿no? Porque han escuchado en el video también que podemos conectar unas neuronas, pero si ya no se usan esas redes neuronales, esa ruta, se desconectan y ya no se usan, incluso van moviendo las neuronas.
Cada experiencia y uso de nuestros sentidos fortalecen o debilitan nuestros circuitos neuronales y el desarrollo de nuestro ser. Dependiendo de la frecuencia de su uso, será nuestra acción en la vida adulta. Entonces, mientras más usamos una red neuronal, más se aprende. Si nosotros vamos a nuestra casa a pie por el mismo camino, más aprendemos. Hay una zona que nosotros llamamos zona de confort y zona de aprendizaje. Mi zona de confort es donde yo estoy confortable, bien, sé, conozco. Pero mi zona de aprendizaje se llama así porque es algo nuevo que me está presentando la vida. Entonces, muchos de nuestros pacientes van a ver que están en su zona de confort, que no quieren separarse de su pareja, que no quieren aprender a comunicarse asertivamente, que por lo que les han hecho en la niñez, en la juventud, siguen con el trauma y siguen actuando con esas características. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlos de esa zona de confort y llevarlos a la zona de aprendizaje. Entonces, vamos a la zona de aprendizaje cuando hacemos cosas nuevas, cuando inspeccionamos. Por eso es importante que ustedes vean alguna cosa que va y se arriesguen y se metan y digan, ya, a ver, yo quiero probar, yo quiero intentar. Y así es donde también podemos nosotros aprender y generar nuevos circuitos y redes neuronales. No puedo creer. Ay, ya estaba protestando. Esta es la maraña, ¿no? Que hemos visto igual en el video de todas estas neuronas que hacen el tejido. Como está todo enredado, pues yo si lo aprieto con mis 2 dedos, puedo encontrar ahí tejido, carne. Vamos, que pase, por favor, que pase, que pase. Ya falta para esta primera parte. Yo quería acabar todo el tema hoy, pero creo que no va a ser posible. Que pase, que pase. Por si acaso, entre que pasa la diapositiva, voy a esperar sus trabajos. Algunos ya me lo han enviado. ¿Hasta cuándo hemos dicho la fecha? Creo que hasta el domingo. Ya están atrasados en su presentación, ¿no? ¿Hasta cuándo era la fecha? Ah, ya. Sí, así nomás tengo que motivar a que escriban. Ya, entonces, tenemos tipos de neuronas, ¿ya? Neuronas sensoriales. Son sensibles a varios estímulos no neuronales. Hay neuronas sensoriales en la piel, en los músculos, las articulaciones y órganos internos que indican presión, temperatura y dolor. O sea, todo lo que sentimos, todo lo que está en la piel. ¿Se acuerdan que la piel detecta la temperatura, el dolor, la presión, el frío, el calor? Sí, es el sentido del tacto. Hay neuronas más especializadas en la nariz y la lengua que son sensibles a las formas moleculares que percibimos, como sabores y olores. ¿Cuáles son estas células o estas neuronas especializadas de la nariz? Cilios olfatorios. Los de la lengua, papilas gustativas o botones gustativos, ¿sí? Las neuronas en el oído interno nos proveen de información acerca del sonido. Y los conos y bastones de la retina nos permiten ver, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los fotorreceptores de 2 tipos, conos y bastones. Y en el oído interno estamos con los cilios, las células ciliadas, ¿sí? Del oído. Entonces, primer tipo de neuronas, de acuerdo a su función, sensoriales. Tenemos neuronas motoras. Son capaces de estimular las células musculares a través del cuerpo, incluyendo los músculos del corazón, diafragma, intestinos, vejiga y glándulas. Son las neuronas que nos permiten movernos, que nos permiten hacer movimiento con nuestro cuerpo, no que sienten. Las otras son las que sienten. Estas neuronas son las que hacen, ¿sí? Las que mueven a la parte del cuerpo. O también aquí estamos viendo que mueven el corazón, claro, cuando el corazón igual se mueve, ¿no es cierto? Los intestinos se mueven, la vejiga se mueve, las glándulas segregan líquidos, también se mueven. Y estas interneuronas, como su nombre dice, están en el interín. Las interneuronas son las neuronas que proporcionan conexiones entre las neuronas sensoriales y las neuronas motoras.
al igual que entre ellas mismas. Entonces, una neurona sensorial, por ejemplo, los fotorreceptores van a estar en la retina del ojo, pero no van a llegar pues hasta el cerebro, ¿no? Estos fotorreceptores se van a quedar ahícitos, son chiquititas, y se van a conectar con una interneurona, que son neuronas bipolares. Esta interneurona va a viajar y tal vez se conecte en el camino con otra interneurona y pase por el quiasma óptico. Del quiasma óptico va a ir a la corteza, digo, al lóbulo occipital, entonces tal vez vaya con una otra interneurona y llegue a la corteza occipital, o al lóbulo occipital, perdón. Entonces, las interneuronas son las neuronas que están entre las que sienten y las que hacen, ¿ya? O entre ellas mismas también se pueden comunicar. ¿Qué son las neuroglías o glías? ¿Sí? El nombre de glías o neuroglías es lo mismo. Son las células de sostén que rodean a las neuronas y desempeñan funciones de soporte, protección, defensa, nutrición y regulación de la composición del material intercelular. Son las famosas células de apoyo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto en clases presenciales? Las primeras clases, las glías son células de apoyo. Estas células van a apoyar a las neuronas y les van a ayudar a que no se confundan unas con otras, que se conecten con quien tienen que conectarse. Cuando se muere alguna neurona porque no se la ha usado o porque su conexión se ha debilitado, porque no está siendo bien nutrida, estas glías se las comen para que no ocupen espacio, para que no haya basura en el cerebro. Ayudan a nutrir, le falta una neurona alimentación, por ejemplo, energía, la glía se sacrifica y le dice, toma, yo te voy a dar. Ayudan al soporte, a que una neurona no esté volando y viajando por donde quiera, sino que realmente se conecte con la otra neurona que se tiene que conectar cuando estamos emitiendo el lenguaje, un sonido, ¿ya? Entonces, las neuroglías son células de apoyo. Bueno, entramos en lo que nos compete, que es la fisiología del aprendizaje. Creo que hemos quedado claro antes de entrar a esto que las estructuras que van a estar involucradas en el aprendizaje en realidad es todo el cerebro, ¿sí? Todo el cerebro, con todas sus divisiones, tanto como lóbulos como hemisferios. Va a estar prelímbico, va a estar presente el cerebelo, ¿sí? Va a estar presente la corteza cerebral, que es donde están todos los lóbulos, y dentro de todos estos están pues las neuronas, ¿no? Hemos visto los tipos de neuronas, hemos revisado porque eso ya lo conocemos, hemos visto las partes de la neurona, los tipos de la neurona, los tipos de las neuronas por funciones, ¿no? Si son sensoriales, motoras, interneuronas, y hemos visto a las glías, ¿ya? Entonces, todo esto vamos a entender que está involucrado en el aprendizaje. Mientras más se usa el cerebro, mejor, porque estamos aprendiendo más. ¿Qué tenemos aquí? Fisiología del aprendizaje. Les voy a dejar con esta y la siguiente diapositiva para que nos pongamos a pensar. Es el proceso por el cual los organismos modifican su conducta para adaptarse a las condiciones cambiantes del medio que los rodea. Una persona no va a poder aprender si su medio no cambia. O sea, si se dan cuenta, entonces, esto que nos haya pasado del coronavirus nos ha ayudado a aprender. Cualquier cambio que ocurra en nuestra vida nos va a enseñar a aprender. Si nosotros estamos en una rutina igualita durante 10 años, significa que estamos más tontos, ¿sí? Que no estamos aprendiendo bien. Entonces, cuando tenemos cosas nuevas, problemas nuevos, si se dan cuenta, toda nuestra vida acaba un problema y empieza otro, acaba un problema y empieza. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender, si no, nuestro cerebro se empieza a enlentecer, se empieza a desconectar y yo me vuelvo más tonto, ¿ya? Por eso es las personas, por ejemplo, de la tercera edad, que ya no tienen mucha ocupación, ya no tienen hijos que criar, trabajo que hacer porque están jubilados o han decidido ya no trabajar, o gente que está cansada, empieza a tener una vida monótona y rutinaria. ¿Y qué pasa? Empieza a aparecer la depresión, el Alzheimer, el Parkinson, porque su cerebro se empieza a desconectar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promover que haya cambios y cosas que los active a las personas, ¿sí? Nosotros como psicólogos, si tenemos este conocimiento que les estoy dando ahorita, tenemos que usarlo pues para bien y hacer
que nuestro trabajo profesional incida, cause impacto en las personas y en la calidad de vida que ellos tienen, ¿ya? Es el modo principal de adaptación de los seres vivos, dice, ¿no? Si no aprenderíamos, no nos podríamos adaptar. Ustedes no viven en Bolivia, pero si yo los mando al Japón, van a tener que aprender a levantarse temprano, a ser puntuales, a trabajar, dice esa cultura que trabajen, a comer arroz mucho tiempo, ¿no? Un bromear, digo. Pero vamos a tener que adaptarnos a través del aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje puede considerarse como un cambio en el sistema nervioso que resulta de la experiencia y que origina cambios duraderos en la conducta de los organismos. Entonces, todo comienza con la experiencia. Y voy a pasar solamente a leer este proceso de aprendizaje para que les quede como que iniciado el aprendizaje de lo que les estoy diciendo, y la próxima vamos a volver a revisarlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo comienza el aprendizaje? El aprendizaje comienza a nivel celular, en la unidad básica funcional del sistema nervioso, la neurona. Todo comienza con la neurona. La neurona integra y genera información a través de puntos de enlace conocidos como sinapsis. Entonces, la neurona hace sinapsis. Las sinapsis conectan unas células con otra. Una sola neurona puede estar unida con 1000 o 10.000 neuronas. ¿Se imaginan? Una neuronita puede estar enchufada a 10.000 neuronas. Eso creo que en ningún aparato, no hay cortapico con 10.000 enchufes, ¿no es cierto? Las neuronas sí lo tienen, ¿ya? Para producir estas conexiones, las neuronas tienen extensiones especializadas, dendritas y axones. Las dendritas traen información al cuerpo de la célula. En el cuerpo, en el soma, ahí van a traer la información. Los axones toman la información del cuerpo de la célula y la transmiten. Entonces, por las dendritas entra la información y las llevan al cuerpo. En el cuerpo tenemos el núcleo, que es el capitán. Entonces, el núcleo dice, ya tomen axones la información que he recibido, y les da a los axones. Cada neurona tiene un solo axón y cada axón numerosas terminales. O sea que las terminales no solo están al final, las terminales también están en el axón, ¿sí? Estas terminales solo hablan con las dendritas y viceversa. Las dendritas se van conectando. Cuando las terminales de un axón se encuentran con las dendritas de una célula vecina, el aprendizaje ha ocurrido. Como hemos visto en el video, cuando una neurona se conecta con otra, y hacen un circuito, se enchufan, por así decirlo, el aprendizaje ha ocurrido. Pero no tienes que, para que ocurra un aprendizaje, no tienes que conectar pues una neuronita con otra. Tienes que conectar tal vez 50.000 neuronas en uno solo para aprender a caminar, ¿ya? Entonces, el aprendizaje es de varias neuronas, ¿sí? ¿Se comprende? A ver, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran también abordar la siguiente clase? Porque eso vamos a continuar. ¿Quisieran saber algo en específico o tienen alguna expectativa del tema para la siguiente clase, que es el jueves? Porque nos falta todavía. ¿Algún comentario? De nada. Sí, Joel. En los niños, como en su baby, es igual, digamos, que tiene que conectar una neurona con 1000, o cómo sería el proceso, todo eso. Sí, o sea, las conexiones desde los niños son así muchos, ¿no? No es que si vamos creciendo van claro, o sea, van aumentando las conexiones, pero para que mi bebé, por ejemplo, aprenda a decir mamá, tiene que conectarse no solamente una neurona del área de Broca con el área de Wernicke, conectarse 10.000 neuronas, ¿no? Para que vaya. Pero ya nosotros nacemos con algunas neuronas conectadas. Por ejemplo, nosotros si estamos respirando, el bebé nace, ¿no ve? Y el bebé empieza a llorar. Entonces sabe que al llorar le van a dar comida. Entonces, como sabe que
llora y le dan comida, hace eso cada vez que tiene hambre. Entonces, si el bebé siente dolor, por ejemplo, su dolor que está sintiendo en el estómago por hambre, le va a llevar al cerebro, al remo, y le va a decir hambre, hambre. Entonces el niño va a producir con su neurona efectora llorar. Entonces ya hay neuronas conectadas, pero no está todo el camino recorrido. Por eso los niños, los bebés no saben cocinar, no saben hablar, no saben ni caminar, no saben ni siquiera ir al baño. Entonces todo ese aprendizaje va a hacer que se conecten, ¿no? Y a los 35 años, nosotros tenemos todas las neuronas conectadas. Pero a partir de los 35, o sea, no todas las neuronas conectadas, podríamos tener, más bien dicho, el mejor nivel de neuronas conectadas. A partir de los 35 años, por día, se van muriendo de 5,000 a 15,000 por día, ¿sí? Entonces, automáticamente se va muriendo. Imagínense, si se van muriendo, a pesar que en algunos lugares se puede volver a reproducir, yo no pues voy a volver a reproducir al día siguiente las 5,000 que se han muerto ayer, reproduciré el 20%, el 30%. Entonces, ¿de qué se trata? De que aunque se están muriendo tus neuronas, no significa que a partir de los 35 años te vuelves tonto, sino que todas esas redes neuronales que ya has aprendido, tienes que mantenerlas, fortalecerlas y tienes que no olvidarlas. Por eso es más fácil cambiar la conducta de un joven o de un adolescente que de un adulto. El adulto puede cambiar, pero es más difícil porque ya están todos sus circuitos neuronales ahí establecidos, ¿sí? A ver, Joana dice, no sé, Joel, si te he aclarado la duda, ¿esa era tu pregunta? Sí, Lick, después de su consulta de Ruth, quiero hacer otra propuesta yo. Ya, a ver, ¿qué dice la Joana Ruth? Los autistas, ¿cómo podemos ayudarles a que hablen? Hay que enseñarles, ¿no? O sea, hay que enseñarles otros códigos de información, porque lo que tienen los niños autistas no es un problema neurológico, es un problema también cultural, y porque si nosotros vemos a un niño autista que no me habla, que no me saluda, que no me quiere responder a la sonrisa que yo le hago como gesto de saludo, yo le dejo de hablar, ¿no? Entonces, con lo que hay que hacer con estos niños es potenciar al máximo sus redes neuronales para el lenguaje, para que el niño pueda hablar, expresarse, no solamente verbalmente, no solamente saludar o decir algo, sino también corporalmente, porque corporalmente también nos comunicamos con un abrazo, un apretón de manos, un hola, el famoso hola que hacemos con la mano. Entonces, para que estos niños autistas lo hagan en su máximo potencial, hay que fomentar y hacer códigos, ¿no? Entonces, el niño autista tal vez no te va a saludar con la mano, pero sí te va a saludar con un sonido particular. Entonces, el niño tiene un sonido particular de decir ta, como en el video me ha salido ese sonido, ta. Entonces, yo le digo ta. Entonces, ese ta y ese ta es el saludo que yo establezco entre el niño autista y la otra persona. Entonces, hay que enseñarles incluso a la familia a que hablen con códigos, a que hablen, ya no nos abrazaremos. Tal vez el niño autista no quiere abrazar, no quiere ese contacto físico, le molesta. Entonces, no lo vamos a abrazar, pero podemos darle una fruta, y ese es el tipo de abrazo que yo le estoy dando. Yo sé que a él le gusta el plátano y le voy a dar el plátano porque esa es mi forma de abrazar. Entonces, eso tiene que tener la familia, pero hacerlo con el niño, no excluirlo, no ralearlo, ¿no? Sino más bien incluirlo en las actividades, pero no presionarlo, porque los niños autistas no se los debe presionar a querer, a abrazar, a comunicarse. Hay que dejarles ser, y mientras más libres los dejas ser, mejor vas a poder intervenir o tener resultados, ¿no? De su comportamiento. ¿Qué más? Y si, aquí dice Joana, y si la niña autista no ha sido estimulada durante 6 años, se puede. Obviamente ya no va a ser pues tan fácil, ¿no ve? Como cuando es niña y ya absorben como esponjita y les enseñas, pero se puede. Los niños en su zona de estimulación temprana, si bien son en los primeros años, pero tienes hasta los 12 años para enseñarles
hábitos, de conducta, emociones. Ahora, no significa que a partir de los 12 ya no aprenden, pero es más elaborado el aprendizaje, hay que hacer un aprendizaje significativo, y el aprendizaje significativo consiste en darles, en enseñarles con cosas, ya no con sonidos, sino haciendo cosas, ¿no? Vamos a ver la pirámide del aprendizaje en la siguiente clase y cómo es que aprendemos. Entonces, estas personas con problemas necesitan aprender con harta estimulación, pero sí se puede trabajar con ellos. Por más que no los hayas estimulado nunca y ahora tienen 6 años, 10 años, 12 años, se les puede enseñar, pero es más difícil. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más, Joel? Listo. Yo tengo un pedido, no sé, yo nunca realicé una prueba en donde midan el coeficiente intelectual. ¿Nos puede dar una prueba para la siguiente clase? O Ya, voy a pasarles. Está bien, ya. tengo una prueba. Pero les voy a explicar qué es el coeficiente intelectual ahora para la psicología, ¿ya? Porque no solamente es saber matemáticas, porque antes las pruebas de coeficiente intelectual solo te evaluaban la matemática, la lógica. Pero ¿qué estaban evaluando con esas pruebas? Tu hemisferio izquierdo. Y no le estaban tirando pelota al hemisferio derecho. Así que les voy a dar dos pruebas, una que evalúa este coeficiente intelectual lógico y el otro de las inteligencias múltiples. ¿Ya? Voy a traer. Buena sugerencia, Joel. Ya, muchachos, creo que eso sería todo. Si no hay alguna otra pregunta, o si la hay, la hacen y la escriben en el grupo, ¿sí? Como sugerencia. No, ya tengo set volumétrica. Ya, eso nunca te vas a olvidar, ¿no? Muy Hasta luego, bien. Lick. Está bien, está bien. Hasta mañana. Vámonos hasta el jueves. Que les vaya bien.